y vamos a conversar con el doctor Raúl Canelo. Él es abogado, catedrático, y queríamos, plantearle algunos temas de actualidad estrechamente vinculados, ciertamente, al tema político. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. En principio, aunque el tema es eminentemente político, ¿cuál es su impresión sobre la elección del nuevo presidente del Consejo de Ministros, el doctor Alberto Otárola? Mi impresión en líneas generales es positiva porque entiendo que es una persona que tiene una experticia en materia política y también es una persona que tiene una formación técnica, es abogado y tiene experiencia. Creo que va a manejarse prudentemente y solucionar los problemas muy puntuales y emergentes, sobre todo este tema de la violencia generalizada que se ha vivido últimamente. Se ha vivido últimamente, pero que también se puede seguir viviendo. O sea, lo que quiero decir es, por ejemplo, que hoy nos hemos enterado que hace algunas horas ha fallecido una persona que también era manifestante de 19 años, Jonathan Alarcón, en Ayacucho. Es verdad que había caído o herido el día 15, ¿15 fue? 15, ¿no? El día 15 cayó, y ahora que estamos 21, lamentablemente, pese al esfuerzo de los médicos, no pudieron salvarle la vida. Y estamos hablando de 28 personas lamentablemente fallecidas. ¿Cómo enfrentar legalmente desde el gobierno este contexto? Sí, bueno, definitivamente el único camino que corresponde ante estas circunstancias es el pronunciamiento del sistema judicial. Tiene que haber una investigación y determinación de responsabilidades. Y las responsabilidades aquí son mutuas. Por un lado, quienes fomentan el desorden y la violencia, no la protesta, que es legítima y es constitucional, sino quienes agreden y perjudican la propiedad pública y privada, pero también, por otro lado, los probables excesos en que puede haber incurrido las fuerzas del orden. No, claro, en una situación de esta, y hay que entender muchas veces, la violencia genera que algunos no reaccionen con la serenidad del caso y eventualmente podrían haber excesos. Bueno, pero ¿quién determina eso? Tendría que ser el sistema judicial. Cuando no usted hay dice otra el sistema forma. judicial, ¿está hablando del fuero común o puede también que sea el fuero castrense? Se lo digo porque la presidenta hace días declaró que ya había hablado con el comandante general del Ejército para que el tema se vea en el fuero militar. Bueno, hay competencias. Y acuérdense que un célebre caso que tuvo que ver con el caso Colina. El gobierno del entonces presidente Fujimori y la persona que no tenía ningún tipo de independencia en ese momento, Blanca Nelia Colán, y todo ese sistema lo que procuraba era que sea manejado por el fuero militar. Pero luego el Poder Judicial, en una decisión muy correcta, yo recuerdo que el doctor Luis Felipe Almenara tuvo un voto importantísimo para determinar que lo que corresponde en estos casos es el fuero civil. La Corte Suprema entonces se pronunció en su momento sobre Exacto, esto definitivamente, el exceso ya no es un tema que corresponde al fuero militar, al fuero castrense. Yo he litigado mucho en el fuero castrense, ¿no? Por ejemplo, gente que hace abandono de destino. Bueno, ese es un típico delito militar, pero un homicidio, por ejemplo, definitivamente es un tema de carácter que corresponde al sistema Debe judicial. haber sido un lapsus de la presidenta. Bueno, no todos tenemos por qué conocer todos. Yo creo que es Por más que ella sea abogada, pero sí, hay cosas sí, que claro, no. sí, hay especialidades. Beto. Doctor Canelo, buenos días. El día de ayer ha sido sentenciado a 35 años el ex miembro de uso de inteligencia vinculado a la dictadura fujimorista, el señor general Salazar Monroy, por el caso de la Cantuta, abiertamente pues en una transgresión al derecho de la vida, a los derechos humanos. Bueno, definitivamente hoy por hoy a nivel mundial se persigue
estos delitos que se consideran de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos. Desde hace muchos años, tanto en Europa como en América, se formaron dos grandes instituciones. Por un lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para frenar justamente este tema de abusos de las dictaduras que se dieron en Latinoamérica, y lo mismo en Europa con la Corte de Estrasburgo, que tiene la misma finalidad. La Corte de Estrasburgo ha sancionado a países como España, por ejemplo, ¿no? Cuando han cometido excesos. En el caso de los etarras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso ha sancionado a varios países como Guatemala, Honduras, Perú. Perú ha sido objeto también de sanciones. Y el gobierno de la señora Boluarte ha hecho una invitación a la Corte Interamericana para que visite el Perú y bueno y acceda pues a la información de ambos lados sobre lo que Yo está pasando. creo que es saludable para que la Corte Interamericana in situ comience a verificar si efectivamente las fuerzas del orden están actuando dentro de los cánones legales y también verificar si hay grupos extremistas que están generando daño a la propiedad y que esta Corte irá tomando nota de eso. Yo creo que es muy importante. Si hubieran grupos extremistas, ¿se justificaría el asesinato o el matarlos? No, definitivamente el matar por el matar no, salvo los casos pues de legítima defensa, ¿no? Porque si yo soy pertenezco a la fuerza de la orden y estoy siendo ya agredido, sobrepasado y con armas de fuego, porque en algunos casos han habido esos excesos, evidentemente tengo derecho a repeler, ¿no? Pero, repito, la legítima defensa en el derecho está regulada. No significa que alguien viene con piedra y yo disparo con una bazuca. O sea, es que ahí no hay proporcionalidad y no podríamos hablar de legítima defensa. Pero si alguien viene con armas de fuego y yo soy policía y solamente tengo, digamos, algunos artefactos, escudos, cascos, y estoy a punto de perder la vida, de pronto pues podría eventualmente justificar. Pero todo eso ya dependería de las investigaciones, pero claro. Por supuesto. Ahora, los actos vandálicos sí se han dado antes y durante el estado de emergencia, estado en el que todavía nos encontramos, ¿verdad? Se han dado actos vandálicos. Ahora, el accionar de la policía y del ejército ha traído como resultado 28 personas muertas. La pregunta es, ¿el estado de emergencia da licencia para hacer uso de las armas contra los vándalos? No. El estado de emergencia pone en suspenso algunos derechos fundamentales, la libertad de reunión, etcétera, pero no da licencia a matar definitivamente. Por eso repito, habría que analizar el caso concreto y pruebas hay. De hecho, por ejemplo, en el caso de estos dos jóvenes que murieron cuando hubo la intentona del presidente, exacto, del presidente Merino, que estuvo por breve tiempo, se determinó quiénes son los responsables. Lo propio ha sucedido, por ejemplo, en el caso de la Cantuta, lo propio ha sucedido en el caso del Frontón, ¿cierto? El señor García, por ejemplo, nunca vivió tranquilo porque sabía que ese era un crimen de lesa humanidad. Había una frase que decían los abogados, ningún bien jurídico está por encima de la vida. No, claro. Es más, la Constitución en su introducción y en su artículo primero pone la vida sobre todo cualquier otro derecho. Y decían que solamente se puede usar el arma para salvar la vida de otra persona, o uno mismo. Sí, claro, por eso se regula la legítima defensa y también la protección pues, del resto de personas o de bienes. Pero, repito, esto no justificaría una matanza. Definitivamente, lamentablemente ha sucedido esto. Pero también es cierto, y hay información que ustedes mismos los periodistas han mostrado, cómo algunas personas que en vez de protestar legítimamente, como corresponde a la Constitución y a la ley, lo que han hecho es actos de vandalismo y de provocación. Definitivamente a ellos también debe caérsele todo el peso de la ley. Por supuesto, que los, digamos, que los ubiquen y también les caiga todo el peso de la ley. Ahora, no sé si usted ha visto los videos, no sé si Beto, de ternas. Usted sabe lo que son los ternas. Sí. Los ternas son policías vestidos de civil. Sí. Se ha ubicado videos, ternas
que se infiltran en los grupos y son los que tiran piedras, por ejemplo, en Lima al Metropolitano, etcétera, etcétera, hacen barbaridad y media, y después el video de esa misma persona X aparece con policías deteniendo a manifestantes. Bueno, no digo que eso haya sucedido en nuestro caso, lo que digo es que normalmente las fuerzas represivas, en algunos casos elementos que generan exceso, hacen ese tipo de labor, ¿no? Había un manual justamente en la época de los zares, en plena Revolución Francesa, y decían lo que todo revolucionario debe saber acerca de la revolución. Y justamente las fuerzas contrarrevolucionarias lo que tenían era un actuar en una manifestación pacífica, ellos eran los que provocaban daños, excesos y hasta muertes, ¿no? Entonces, pero eso hoy por hoy se puede verificar más que antes. Hay cámaras, hay videos, hay amplia información y el rol de la prensa es fundamental. Ustedes testifican y documentan todo tipo de actos de esta naturaleza. Creo que hoy incluso las fuerzas del orden han cambiado la lógica de cómo combatir los excesos. Bueno, para terminar e irnos a la pausa, en ese contexto, frente a actos vandálicos, si no puede la policía y el ejército usar las armas y disparar, ¿cómo impone el orden? Bueno, definitivamente el orden tiene que hacerse bajo un Estado de Derecho. O sea, no puede ser el orden una simple matanza. Tan es así que hoy por hoy estas circunstancias ha generado un rompimiento constitucional, porque lo normal sería que las elecciones se realicen pues en el 2026, pero frente a esta situación no ha quedado más alternativa que modificar y adelantar las elecciones. Claro, la presión social. Exacto, eso sí. Cuando asume Dina, dice que ella asume hasta el 2026. Empieza la presión y dice, bueno, abril del 2024. Sigue la presión y dice ya, diciembre de 2023. Eso es un índice de cómo el gobierno ha dicho no puedo hacer represión irrestricta y tengo que hacer caso a lo que el pueblo está diciendo. Y definitivamente aquí tanto el Congreso como el Ejecutivo, que probablemente tenían intención de quedarse hasta el 2026, han tenido que darse cuenta, muy a su pesar, de que tienen que ceder ante esta presión popular. Nos quedan 4 minutos, Beto. Sí, doctor Candelo, ya que usted habló del tema de excesos, el día domingo han sido intervenidos por personal policial, locales sociales, la Conservación Campesina del Perú, locales políticos, sin presencia del fiscal, con la policía amenazando, inclusive yéndose boca a boca con congresistas de la República. Ya, podría ser una circunstancia anómala, pero recordemos que... Han encontrado, dicen, dinamita, panfletos y todo claro, eso. mecha, machete. Claro, hay que decirlo también. Ahora, no sé si eso sea verdad, pero se ha visto en las pantallas de televisión. Sí, se ha testimoniado. Pero recordemos que también existe una situación de estado de emergencia. Entonces, no puede ser que grupos que vengan con determinado armamento, no se sabe quién los está financiando, porque he visto pues camionetas 4x4, que no son justamente pues la protesta de los ciudadanos. Yo salí a protestar muchas veces con los fonavistas, y claro, salimos pues, pero no en camionetas Hilux. No en camionetas 4x4 ni con armamento. No corresponde. Vamos a suponer que eso que hemos visto por la televisión no es sembrado, sino que sí, efectivamente, dinamita, panfletos, todo. Los detuvieron y después los liberaron. ¿Por qué? Bueno, yo creo que ahí debería la Fiscalía intervenir porque esto es un delito. Pero entonces, ¿por qué los liberaron? Si ahí estaban ya los elementos. De repente la Fiscalía no ha hecho su trabajo como debería. Habría que investigar por qué la Fiscalía, encontrando gente con potencialidad de hacer daño, los está liberando. De repente no tienen la capacidad de personas suficiente como para hacer las carpetas fiscales. Pues todo esto es un trabajo
trámites, papeleos y de repente no están, ha sobrepasado. ¿Está bien asilados? ¿Está bien que hayan sido asilados la esposa y los 2 hijos del presidente Castillo? Yo estimo que es parte del derecho internacional. La señora es motivo de investigación por corrupción. Sí, puede asilarse, está en su derecho, lo cual no significa que si existiera una investigación, esta continúe. Y eventualmente, se hace una extradición, producto del resultado, porque está en investigación. Y una persona, mientras esté en investigación, se presume inocente. No tiene ni acusación. No es que no tiene acusación. Pues si tuviese una acusación o algún impedimento de salida que no lo tiene, evidentemente no podría. Pero nada obsta a que esta persona pueda asilarse o viajar o está en libertad de acción. No hay gente que dice, pero ¿por qué asilo político si ella no es una perseguida política? Esa situación no la define el Perú, la define en todo caso el Estado receptor, en este caso México, y ya sabemos la posición de México al respecto, que ni siquiera ha reconocido al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Muy bien, y entonces, ¿por qué el Perú le da el salvoconducto para el asilo a la señora? Porque es parte de los usos y costumbres en materia de derecho internacional. O sea, Cancillería ha actuado correctamente al darle el salvoconducto. Esta persona no tiene impedimento de salir. Esta persona no tiene en estos momentos una investigación abierta, no tiene una acusación formal. Y las personas son inocentes mientras no exista una sentencia en su contra. ¿Beto? Sí, doctor, y sobre el caso y la posición peruana de pedir el retiro del embajador de México, ¿no configura también un proceso de distanciamiento con ese país hermano? Yo diría que no. Yo creo que México se ha excedido. México ha debido, de acuerdo a las reglas de derecho internacional, respetar lo que la Constitución nuestra señala. Aquí lo que ha sucedido es que un presidente, por acto propio, ha decidido dar lo que se llama un autogolpe. Y es un autogolpe porque no podremos decir que no. Si hemos sido críticos con Fujimori porque lo hizo, porque hubo autogolpe. Este señor también ha hecho un autogolpe. En ese momento él se convierte en un usurpador. En ese momento él entra en una situación legal compleja que tendría que tipificarse. Pero deja de ser presidente automáticamente, ¿o no? Deja de serlo cuando el Congreso se pronunció. ¿Pero por qué? Si está pateando el tablero de la democracia. Claro, pero... pero todavía... La Constitución habla es un presidente en ese momento de facto, pero a las pocas horas el Congreso se pronuncia y lo defenestra. Pero digo, ¿el Congreso por qué tendría que pronunciar? O sea, ¿qué necesidad tiene el Congreso de pronunciarse si el tipo, de acuerdo a la Constitución, ya, como usted mismo dice, de hecho es presidente? O sea, ya dejó de serlo constitucionalmente. Sí, pero tiene que haber una sucesión. ¿Quién continúa? Entonces, bueno, el Congreso tiene que hacer juramentar a la vicepresidenta. Es por eso que lo ha hecho. Es por eso que lo ha hecho. Pero la vacancia, ¿no? Es más, no hay ni una moción de vacancia. Bueno, sucedió y el derecho político... Y otro tema. La vacancia es por 101 votos, ¿verdad, Beto? Cierto, sí. 101 votos, sin moción. Algunos dicen que debería ser 104. Lógico. Sin debate y sin derecho a la defensa del presidente. Y lo que acaba de decir el doctor Raúl Canelo, el artículo 89 del reglamento del Congreso de la República dice, en ese contexto, 104 votos. Sí, es probable. Pero, a ver, el derecho político y el derecho constitucional está fundamentalmente basado en lo que se llama la norma hipotética fundamental. Si hay imaginémonos que la Fuerza Armada se pone del lado del señor Castillo. Imaginémonos que en ese momento todos y el pueblo sale a las calles a favor de Castillo. El señor Castillo sería presidente, independientemente de lo que diga la Constitución. Y en todo caso es probable que estarían presos todos los congresistas, ¿no? Acuérdense con el autogolpe Fujimori. Fujimori rompió el sistema constitucional. Acuérdense ustedes de Bobby Ramírez del Villar, Felipe Osterling, que estuvieron presos, ¿no? El golpe que le dieron a un gran jurista, el doctor Raúl Ferrero, o sea, todo eso se dio y se convalidó.
y era ilegal. Se violó la Constitución del Lo 79. juramentan a Máximo San Román, pero Por gusto. ¿Te das cuenta? Entonces, el derecho constitucional es un derecho político, es un derecho... A ver, ¿corresponde acaso que haya elecciones en 2023, 2024? No es que corresponde constitucionalmente en 2026. Tienen que modificar la Sin Constitución. embargo, las fuerzas, la realidad de las circunstancias, las fuerzas sociales han obligado a que nadie salga sonriente y triunfante y no diga, pues la señora Boluarte, soy feliz porque ahora soy presidenta, y los señores del Congreso, sobre todo los sectores más extremos, también estén felices y digan, lo sacamos a Castillo. No, se van todos. Y eso es un triunfo más bien de la ciudadanía. muy bien. Doctor Candelo, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Me encantaría más adelante conversar con ustedes sobre las reformas constitucionales. Se dice muchas sandeces. ¿Puede ser antes de terminar el año? ¿La próxima semana? Encantadísimo, porque sí hay reformas que hacer. No necesariamente una nueva constitución, pero sí algunos ajustes para por ejemplo, la gobernabilidad. No podemos tener un país donde haya una causal de vacancia por incapacidad moral. Entonces, ese es uno de los problemas que en el Perú se ha dado y que ha generado inestabilidad que no se ve en El otros países. 117 tiene que cambiarse. También tendría que cambiarse, ¿no? Tendría que cambiarse, por ejemplo, mecanismos de democracia directa. Tendríamos que cambiar mecanismos de administración de justicia mucho más eficientes, ¿no? Y yo diría que solidificar el régimen económico y social del país, pero sin cambios profundos a lo que significa el respeto al derecho de la propiedad y el Estado de Derecho. El derecho a la propiedad, la división de poderes, es la base de cualquier desarrollo de un país. Correcto. Ha sido muy amable, doctor. Muchas gracias.